Buenas tardes, profesor. El día de hoy hablaré sobre México y sus tratados de libre comercio. México cuenta con una red de 14 tratados de libre comercio con 50 países, 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, con 31 países o regiones administrativas y 9 acuerdos de alcance limitado, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la ALADI. Esta es una imagen sobre los tratados de libre comercio de México que aún están vigentes o que se acaban de reactivar. A continuación hablaremos sobre los 14 tratados de libre comercio que México aún tiene vigentes. Número 1. El TLC-AN. El TLCAN significa y es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en diciembre de 1992 entre México, Estados Unidos de América y Canadá, particularmente por los presidentes Carlos Salinas de Gortari de México, George Bush de Estados Unidos y Brian Mulroney de Canadá. En resumen, el TLCAN es un acuerdo comercial o, como su nombre lo dice, es un tratado de libre comercio que en este caso fue regional y no bilateral, y se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio, con la intención de incrementar la relación económica comercial entre los países, aumentando el intercambio de bienes y servicios, aunque el contenido y extensión del TLCAN involucra más áreas como podrá observarse más adelante. El TLCAN busca un instrumento que genere beneficios a los tres países y sus sociedades a través, entre otros medios, de acceder a preferencias arancelarias mutuas y reducir barreras no arancelarias. Todo ello en un proceso paulatino, gradual y de continuo análisis, creando una integración en las cadenas productivas que generan una zona de libre comercio altamente competitiva en el mundo, definida por muchos como la más fuerte. Y bueno, esta es la imagen en donde se muestra a México, a Estados Unidos y a Canadá, que son los que conforman el TLCAN. Número 2. El TLC-G3. El Tratado del Grupo de los Tres TLC-G3, integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó el 13 de junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995 mediante la Ley de la República de Colombia número 172 de 1994. Este tratado se celebró con el carácter de acuerdo de la completación económica, de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado de Montevideo de 1980 y en la resolución número 2 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de las partes signatarias. El acuerdo se registró en la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, como acuerdo de complementación económica número 33. El TLC-G3 incluyó una importante apertura de mercados para los bienes y servicios y estableció reglas claras y transparentes en materia de comercio e inversión, complementando un programa de desgravación para la mayoría del universo arancelario en un periodo de 10 años, quedando excluida la mayor parte del sector agropecuario. Actualmente el 97% del universo arancelario se encuentra con un 0% de arancel. Venezuela presentó formalmente la denuncia del acuerdo en mayo de 2006, la cual sufriría efecto a los 180 días de la notificación a las partes y a la Secretaría General. En agosto de 2009 y luego de 2 años de negociaciones, Colombia y México finalizaron los trabajos de adecuación del TLC y suscribieron 5 decisiones contenidas en un protocolo modificado de referidas al acceso a mercados, las adecuaciones a las reglas del origen del Comité Regional de Insumos, las facultades adicionales a la Comisión Administradora y el cambio del nombre del trato. Esta profundización del acuerdo está vigente desde el 2 de agosto de 2011. Y bueno, como se menciona anteriormente, el TLC-G3 está conformado por Venezuela, Colombia y México, y a raíz de otros países más. Ok, número 3, el TLC México con Chile. El Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos mexicanos entró en vigor en 1999. El Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica Chile-México incluyó todos los temas relacionados en el comercio exterior,
y con la inversión extranjera directa. El Tratado de Libre Comercio entre Chile y México ha creado una zona libre de comercio en la que el 99% del comercio bilateral está totalmente liberalizado. Todos los productos de exportación están liberalizados con excepción de 94 partidas arancelarias sujetas al régimen de importación general mexicano. Los principales objetivos de este acuerdo de libre comercio e interacción económica de Chile con México son: número 1, estimular la expansión y diversificación del comercio internacional, que son las exportaciones y importaciones entre los Estados Unidos mexicanos y Chile. Número 2, eliminar las barreras del comercio exterior y facilitar la circulación de productos y servicios en la zona de libre comercio. Número 3, promover las condiciones de competencia leal. Número 4, aumentar las oportunidades de inversión extranjera directa. Número 5, proteger los derechos de propiedad intelectual. México y Chile forman parte de la Alianza del Pacífico y de la APS. Nuevamente muestro aquí la imagen entre el TLC de México y Chile. Número 4, el TLC de México con Israel. El Tratado de Libre Comercio entre México y Israel entró en vigor en el 2000. El objetivo general del Tratado de Libre Comercio de México e Israel es crear una zona libre de comercio para intensificar el comercio bilateral y la economía a través de la liberalización de gravámenes y las restricciones a las importaciones originarias de los Estados Unidos mexicanos a Israel. El Tratado de Libre Comercio México-Israel incluye comercio exterior de productos, compras del sector público, salvaguardas y solución de controversias. El Acuerdo México-Israel no incluye disposiciones en temas de inversión extranjera directa. La liberalización comprende el 99% del comercio exterior. En el sector agrario, el 50% de las exportaciones de los Estados Unidos mexicanos a Israel tiene arancel de cero. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México-Israel, el 25% tienen acceso inmediato libre de arancel, bajo cuota, y el 12% acceso con reducciones entre el 25 y 50% sobre los aranceles de importación. Comercio exterior entre México e Israel. El comercio internacional, exportaciones e importaciones entre los Estados Unidos mexicanos e Israel fue de 571 millones de dólares. México exporta a Israel automóviles, petróleo, ordenadores, refrigeradores, instrumental médico. México importa a Israel aparatos de redes, fertilizantes y abonos, mallas para invernaderos, semillas de hortalizas, baterías, construcciones, prefábricas para invernaderos. Ok, nuevamente aquí muestro el TLC de las banderas de México e Israel. Número 5. El TLCU-EM. El 1 de julio del 2000 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea, como parte de la estrategia comercial de México, cuyo propósito es garantizar el acceso preferencial y seguro de nuestros productos al mercado más grande del mundo, aún mayor al de Estados Unidos. Diversificar nuestras relaciones económicas tanto por el destino de nuestras exportaciones como por las fuentes de insumos para nuestras empresas, generar mayores flujos de inversión extranjera directa y alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y europeas para promover la transparencia de tecnología, fortalecer nuestra presencia en el exterior y nuestra posición como centro estratégico de negocios al ser la única economía del mundo con acceso preferencial a Europa, Estados Unidos, Canadá y a casi todos los países latinoamericanos. Ok, el TLCUM se integra de varios países, siendo México uno de los más importantes, pero de la Unión Europea se conforma por Austria, que entró en 1995, Bélgica, que entró en 1952, Bulgaria en el 2007, Chipre en el 2004, República Checa en el 2004, Dinamarca en 1973, Estonia en el 2004, Finlandia en 1995, Francia en 1952, Alemania en 1952, Grecia en 1981, Hungría en el 2004, Irlanda en 1973, Italia en 1952, Letonia en el 2004, Lituania en el 2004, Luxemburgo en 1952, Malta en el 2004, Países Bajos en 1952, Polonia en el 2004, Portugal en 1886, Rumania en el 2007,
Eslovaquia en el 2004, Eslovenia en el 2004, España en 1886, Suecia en 1995 y el Reino Unido en 1973. Esos son los que conforman el TLCUM de la Unión Europea con México. Ok, número 6, el TLALCE, el Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio entró en vigor en 2001. El Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica México-Asociación Europea de Libre Comercio fue negociado sobre la base del Tratado de Libre Comercio Unión Europea, España, México. Los objetivos del Tratado de Libre Comercio México-Asociación Europea de Libre Comercio son: número 1, la liberalización progresiva y recíproca del comercio exterior de productos. Número 2, desarrollar condiciones de competencia leal con el comercio exterior, exportaciones e importaciones entre México y los países de AELC, que son Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. La apertura de los mercados de contratación pública. Número 4, la liberalización del comercio exterior de servicios. Número 5, la liberalización progresiva de la inversión extranjera directa. Número 6, la protección de los derechos de propiedad intelectual. Número 8, contribuir a la supresión de las barreras al comercio internacional, al desarrollo armónico y a la expansión del comercio mundial. Comercio exterior entre México y los países de la AELC. El comercio exterior total entre los Estados Unidos mexicanos y Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein fue de 26 millones de dólares. La inversión extranjera directa desde 2000 acumulada en México proveniente de los 4 países de la Asociación Europea de Libre Comercio fue de 54 millones de dólares. Los países del Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio pertenecen a la civilización cristiana occidental, europea y Latinoamérica. Bueno, esta es una imagen en donde se muestran a los países de México, de Noruega, Suiza y que forman parte de la AELC. Ok, número 7, el TLC de México con Uruguay. El Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica de México-Uruguay entró en vigor en 2001. En 2002, México y los estados del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela y Bolivia, que estaba en proceso, firmaron un acuerdo que marcó registrado en la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, como acuerdo de complementación económica del número 54 con el objetivo de crear una zona de libre comercio. El Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica de México y Uruguay incluye acceso a los mercados internacionales, medidas no arancelarias sanitarias y fitosanitarias, comercio exterior de productos y servicios, inversión extranjera directa, normas y disciplinas comerciales, derechos de propiedad intelectual y solución de controversias, comercio exterior de México con Uruguay. Desde la entrada en vigor del Trato de México-Uruguay, el comercio exterior, exportaciones e importaciones entre México y Uruguay creció un 23% a pesar de la reducción de las exportaciones del Uruguay, debido sobre todo a los efectos de la crisis mexicana. México fue el 10º socio comercial de Uruguay y el 4º entre los países de Latinoamérica, después de Argentina, Brasil y Venezuela, con una participación del 2%. En 1999, los Estados Unidos mexicanos eran el socio número 16 a nivel global y el 6º a nivel regional, con una participación del 1,5%. La inversión extranjera directa acumulada en los Estados Unidos mexicanos en Uruguay es uno de 200 millones de dólares. La inversión uruguaya acumulada en México asciende a 100 millones de dólares. Este acuerdo de libre comercio e integración económica de México y Uruguay se enmarca dentro de la civilización cristiana occidental Latinoamérica. Esta es la bandera de Uruguay con México que demuestran el TLC que aún conservan. Ok, el TLC de México y Japón, número 8. El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón entró en vigor en 2005. Hay que destacar que tanto México como Japón pertenecen a la cooperación económica de Asia del Pacífico. Comercio exterior, México-Japón. Los Estados Unidos mexicanos son para Japón entre los países de Latinoamérica el primer socio comercial, el primer destino de sus exportaciones y el tercer proveedor. Japón es para México el 4º socio de comercio internacional, el 7º destino de sus exportaciones y el 4º proveedor.
Gracias al acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica México-Japón, el comercio exterior entre México y Japón ha creado un 26%. El acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica México-Japón ha consolidado a México como el primer socio comercial de Japón en Latinoamérica y ha convertido a Japón en su cuarto socio comercial, después de los Estados Unidos, la Unión Europea y China, al generar un comercio total de 19,523 millones de dólares. El 92% de las exportaciones agroalimentarias de los Estados Unidos mexicanos a Japón están libres de arancel. México en la actualidad es el primer proveedor para Japón de aguacate, limón y melón. El 91% de las exportaciones de productos industriales tienen acceso a Japón libre de aranceles. El Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica Japón-México es el acuerdo TLC intercivilizatorio entre la civilización cristiana occidental Latinoamérica y la civilización cínica budista. Bueno, esas son las banderas de México y Japón representando el TLC. TLC de México y Perú. Número 9. Se firmó en Lima el 6 de abril de 2011 y entró en vigencia el 1 de febrero de 2012. Se desarrolla al amparo de la dispuesto en el Acuerdo de Competición Económica número 8, suscrito en 1987. Acceso a mercados. Acceso preferencial a más de 12,000 productos. Exportaciones peruanas del sector textil mantienen un arancel de 15%. La importación desde México de bienes de consumo y productos de línea blanca y tecnología. En materia de inversiones, establece un conjunto de reglas relativas al tratamiento y protección de las inversiones entre México y Perú. Objetivos: incrementar y diversificar las exportaciones. 2. Propiciar el desarrollo de economías de escala. 3. Contribuir mejor a la calidad de vida. 4. Establecer reglas claras para el comercio de bienes y servicios. 5. Crear mecanismos para defender los intereses comerciales peruanos en México. 6. Reforzar la estabilidad de la política económica y de las instituciones. 7. Elevar la productividad de las empresas peruanas. Esto es básicamente el TLC entre México y Perú, y a continuación las banderas. Ese es el TLC entre las banderas de México y el Perú. Ok, número 10. TLC de México y Centroamérica. Entró en vigor el 1 de septiembre de 2012. El Tratado de Libre Comercio entre México y los países de Centroamérica permitirá dinamizar el comercio regional y contribuir a una visión común para enfrentar los retos de la economía global. El TLC permitirá que las pequeñas y medias empresas y de Centroamérica fortalezcan sus encadenamientos productivos, generar economías de escala y con ello incrementar su productividad y eficiencia. Otro de los beneficios que traerá este instrumento comercial será el incremento de la inversión y la baja de los costos de la transacción. Al actualizar los compromisos y disciplinas de los acuerdos comerciales existentes entre México y Centroamérica, las importaciones que México hace a Centroamérica alcanzan los 2,134 millones de dólares. Los principales productos que se importan al país son cables, aceite de palma, coco, almendra, ropa y crustáceos. Bueno, ese es el TLC entre Centroamérica y México, que viene siendo prácticamente todos los países de América del Sur que forman parte de él. Ok, el TLC de México con Panamá. Número 11. El Tratado de Libre Comercio del TLC entre Panamá y México entró en vigor el 1 de julio del 2015. Supondrá no solo una ventana para beneficios mutuos, sino también una oportunidad de oro para el ingreso del país centroamericano a la Alianza del Pacífico. El comercio total entre México y Panamá en el 2014 fue de 1,009 millones de dólares, con una balanza comercial superativa para México en 968,8 millones de dólares, según estos los datos de la Secretaría de Economía de este país. Las importaciones de productos panameños a México tuvieron un valor de 20,3 millones de dólares. Panamá es el primer inversionista de Centroamérica en México, con un monto superior a 932,000 millones de dólares, y es el segundo destinado de las inversiones mexicanas en la región, con cerca de
2,063 millones de dólares, de acuerdo con los datos mexicanos. La entrada en vigor del TLC con México además es una oportunidad de oro y es un paso determinante en el objetivo de Panamá a ingresar a la Alianza del Pacífico. Los principales productos exportados de México hacia Panamá son televisores con pantalla plana, medicamentos de uso terapéutico o profiláctico, varillas corrugadas de hierro o acero, vehículos, automóviles, productos de láminas de hierro o acero. Bueno, este es el TLC entre Panamá y México. Número 12. El TLC de México con la Lancha del Pacífico. La Lancha del Pacífico nace el 28 de abril del 2011 con una iniciativa de integración regional, formada por Chile, Colombia, México y Perú en el marco del Foro del Arco Pacífico. El objetivo de la Alianza del Pacífico es conformar un área de integración profunda que impulse un mayor crecimiento de desarrollo y competitividad de las economías que la integran mediante la búsqueda progresiva de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así como convertirse en una plataforma de integración económica y comercial con una proyección hacia la región Asia-Pacífico. Busca avanzar progresivamente en la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas que promuevan una mayor competitividad y crecimiento entre los países miembros. El objetivo de la Alianza del Pacífico es conformar un área de integración profunda que impulse un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías que la integran mediante la búsqueda progresiva de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así como convertirse en una plataforma. Ok, este es básicamente el TLC entre México y la Alianza del Pacífico, que está conformada por Colombia, México, Perú y Chile. Aquí se muestran las banderas, que son de quien las conforman. Número 13. El TLC del TMS. El TMS es el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos que sustituye al TLCAN. Entra en vigor el 1 de julio. El TMS es el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituye el Tratado de Libre Comercio. El 30 de noviembre del 2018, las tres naciones firmaron un nuevo acuerdo para comenzar con el proceso de actualización del tratado en el marco del G20, llevado a cabo en Buenos Aires. Estas negociaciones permitieron retener los elementos clave de esta realización comercial, así como incorporar disposiciones nuevas y actualizadas destinadas a resolver los denominados desafíos comerciales del siglo XXI y promover puntos de venta por las personas que viven en América del Norte. El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado que la entrada del vigor del TMS ayudará a la economía mexicana, luego de sufrir un declive derivado a la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son los objetivos del TMC? Número 1. Promover el crecimiento del comercio digital y fortalecer la producción de datos de los consumidores. Número 2. Mayor acceso a servicios financieros y más oportunidades para las instituciones financieras mexicanas en los mercados de la región. Número 3. Adaptar el acuerdo a la evolución del sector de telecomunicaciones, optimizando las condiciones de infraestructura y el libre mercado necesarias para incrementar su desarrollo futuro. Número 4. Incorporar mecanismos de diálogo y colaboración para promover la participación de las PYMEs en el comercio regional. Número 6. Fortalecer y ampliar la producción de los derechos de los trabajadores. Número 7. Establecer obligaciones claras para cooperar en el combate de la corrupción. Número 8. Incorporar disposiciones que le regulen la actividad a las empresas de propiedad del Estado para prevenir distorsiones de los flujos de comercio e inversión en nuestro país. Básicamente, el TMS es como que la evolución del TLCAN o la renovación del TLCAN en los tiempos actuales, ya que está conformada por México y Canadá y Estados Unidos, que es como la primera que les presenté, que era básicamente el TLCAN, ahora nombrado TMCE. Igual, se muestran aquí las banderas de México, Estados Unidos y Canadá. Número 14, el TLC de México con el CPPP, el Tratado Integral y Progresista de la Asociación
Transpacífico por sus siglas en inglés CPTPP. El CPTPP o TPP-11 es un tratado de integración económica plurilateral en la región más dinámica del siglo XXI, del Asia-Pacífico. Este ambicioso acuerdo comercial involucra a 11 países y su objetivo es contribuir al crecimiento económico y crear nuevas oportunidades para empresas, trabajadores, agricultores y consumidores. Este tratado de libre comercio, suscrito por 12 países en febrero de 2016 y abandonado por Estados Unidos en enero del 2017, entró en vigor el pasado 30 de diciembre del 2018 y busca rebajar las barreras comerciales, establecer un marco común de propiedad intelectual, reforzar los estándares de derecho del trabajo y de derecho ambiental. Asimismo, busca establecer un mecanismo de arbitraje de diferencias de inversión al Estado. Los beneficios potenciales para México de ser parte del CPTPP van en condiciones preferenciales a nuevos mercados para las exportaciones mexicanas, como Australia, Brunei Darussalam, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, que representan un mercado de 2,400 millones de dólares, declaró mediante un comunicado la Secretaría de Economía. Además que gracias al Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico, con sus siglas en inglés CPTPP, las empresas mexicanas tendrán oportunidad de crecimiento a nivel global, a pesar que México ya no contaba con tratados de libre comercio con Canadá, Chile, Japón y Perú. El CPTPP dará acceso a alternativas de proveeduría con la posibilidad de acumular origen entre sus miembros, dando oportunidad para consolidar la plataforma exportadora. Productos mexicanos como lo agroalimenticio, que vendría siendo el tequila, el mezcal, la cerveza, las carnes, el aguacate, serán impulsados, así como el sector automotor, aeroespacial, productos cosméticos, electrónicos y dispositivos médicos. Pues básicamente aquí se muestra qué es el CPTPP, es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, lo conforma México y diferentes países que ayudan a la impulsividad de que México crezca día con día con los tratados de libre comercio. Muchas gracias.